7 de la mañana con 13 minutos ya. A esta hora queremos dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Lorena Herrera, docente del Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Bienvenida, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Queremos recordarles que estas entrevistas, la de Primera Impresión, también las puede escuchar en Pública FM y a través de las diferentes plataformas de los medios públicos del Ecuador. Quisiera preguntarle y plantearle a usted un tema relacionado al comercio entre China y Ecuador y un posible tratado comercial entre estas dos naciones que dependerían, entre otros factores, de una solución que dé certidumbre en relación con la emergencia sanitaria declarada en ese país por el coronavirus en Wuhan, sobre todo. Este planteamiento lo recoge justamente Diario El Universo en una entrevista con Gustavo Cáceres, el expresidente alterno de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, quien advierte que podría haber barreras para las exportaciones ecuatorianas si la situación sanitaria en el gigante asiático se agrava. ¿Está usted de acuerdo con esta posición? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Lo primero que quisiera señalar es que la búsqueda de un tratado de libre comercio entre Ecuador y China no es reciente. Ujú. Justamente en el marco de las comisiones mixtas ecuatorianas chinas creadas en el año de 1984 como un mecanismo fluido de diálogo político diplomático, el Ecuador viene buscando diversas alternativas en relación a la regulación de su situación y relación comercial con China. Recordemos que, según datos de Comtrade, para el año 2018, China se convierte en el tercer destino de las exportaciones ecuatorianas, considerando que el principal commodity de exportación del Ecuador al mundo es el petróleo. Ujú. Alrededor del 56.7% de las exportaciones ecuatorianas se dirigirían a China en un periodo de 15 años, que es el periodo 2001-2015. Por otro lado, Ecuador también tiene una relación sólida en materia de las importaciones que recibe de China y en este caso, para el mismo año 2018, se convierte en el segundo socio estratégico en materia de importaciones. Por lo tanto, en relación a lo que usted menciona, que si bien es importante el día de ayer la alerta declarada por la Organización Mundial de Salud Ujú. en relación a la epidemia o posible expansión del coronavirus, considero que, por lo menos en el caso del Ecuador, las autoridades todavía no han determinado si evidentemente el ciudadano chino se encuentra o no infectado. Y por otro lado, las políticas que el Ministerio de Comercio Exterior y el gobierno, en definitiva, adopte en relación a la mejor gestión del comercio internacional con China deberán de verse en los próximos días. No es algo a lo cual yo me pueda adelantar en este momento, simplemente señalar que China es un actor estratégico en materia comercial para el Ecuador y en otras esferas de su relacionamiento, ¿sí? Y precisamente avancemos en función de esos productos que han resultado ser muy atractivos para el gigante asiático. Se decía que, por ejemplo, el camarón es uno de los productos más apetecidos allí y que de alguna manera ha superado incluso a otros productos que llegan a otros países de Asia, de Europa e incluso Estados Unidos. Sí, bueno, tenemos una canasta, una diversificación en cuanto productiva a China que no es tan relevante. En este caso son ciertos productos los que conforman los primeros puestos en materia de exportaciones. Ya lo he señalado, el petróleo es uno de ellos, también están las flores, los Ujú. camarones. Son diversos sectores de la economía que en conjunto justamente consolidan una sólida relación comercial con China en temas de exportaciones. Yo quisiera referirme, Eduardo, si usted me permite, ¿Cómo a no? lo que fueron justamente, acabamos de cumplir 40 años de Así es. relaciones diplomáticas con China y Hubo en además este, una actividad diplomática entre exactamente, ambas naciones, ¿no? Los representantes exactamente. de China aquí en el Ecuador, el canciller, en fin, hubo una actividad importante sobre estos 40 años de relaciones bilaterales diplomáticas. Sí, en este marco, justamente es importante señalar que el 2 de enero de 1980 se consolidan las relaciones diplomáticas entre ambos países. Ujú. Sin embargo, hay un tema muy interesante a propósito del tema comercial que usted menciona. No fueron las relaciones diplomáticas el primer eslabón del relacionamiento entre estos dos países, sino más bien un contrato de compra y venta de banana que se denominó Cebana 7301, que Ujú. se realiza antes justamente en la década de los años 70. Entonces, con esto justamente nos muestra que el eslabón de alguna manera de las dimensiones en las cuales el Ecuador y China se relacionan son diversos. Empezaron por el comercio, luego fueron las relaciones diplomáticas y también en el marco de las comisiones mixtas ecuatorianas chinas
tenemos todo lo que se conoce como la asistencia técnica y también la cooperación no reembolsable que el Ecuador recibió en la década de los años 80 y con lo cual pudo justamente financiar varios proyectos de infraestructura en zonas periféricas y más vulnerables del país. Le cuento que esa situación no ha cambiado hasta el día de hoy, Eduardo. Ujú. Justamente China, en términos del financiamiento que recibe del país, es el primer país latinoamericano, el primer país pequeño latinoamericano que mayor financiamiento recibe de China. A nivel de América Latina, según una base de datos oficial de Gallagher y Meyers, la región ha recibido 141 billones de dólares en materia de financiamiento. Ujú. En el caso del Ecuador, ha recibido alrededor de 18.4 billones desde el año 2005 hasta la actualidad. Y hay que considerar que de estos 15 proyectos en materia de financiamiento, uno de los más importantes, sin lugar a duda, es el que se solicita a China durante este mandato del presidente Lenín Moreno en diciembre del año 2018. Un crédito de 900 millones de dólares, que es el más representativo de los 15 que acabo de enunciar, y coincidentemente, el segundo rubro más importante justamente es un crédito que se solicita en el año 2010, en diciembre del año 2010, para financiar lo que fue la sopladora, esta planta hidroeléctrica sopladora con un monto aproximado de 571 millones de dólares. Esos dos son los montos más representativos del financiamiento que el Ecuador ha recibido del China. Sin embargo, también recibe donaciones y, como ya mencioné, todo esto que se conoce como asistencia y cooperación no reembolsable. ¿Cómo debemos entender o cómo deberíamos leer esta importante inversión, este financiamiento que usted ha mencionado por parte de China al Ecuador? Esto hay gente que incluso lo sataniza. Es importante dimensionar el asunto. ¿Cómo hay que leer el dinero que llega de todas maneras desde China? Bueno, el financiamiento en definitiva, bueno, si hay sectores de la población o algunos especialistas que, como usted bien dice, satanizan el financiamiento chino. Hay un sector de la economía, en el caso del Ecuador, que es un país pequeño, que depende obviamente de sus exportaciones, es un país dolarizado, Ujú. que sí necesita y requiere financiamiento internacional. Entonces, el financiamiento internacional no es algo que sea bueno ni malo, es algo que hay que saber canalizar justamente y que tiene que llegar a los sectores que se consideren estratégicos, en este caso Ujú. de la economía del país. Hablando del sector estratégico, también hay una importante presencia justamente de compañías chinas en los sectores estratégicos, valga la redundancia, Así en el es. Ecuador. Digamos, ¿cuál es la perspectiva en ese sentido para futuro en nuestro país? Bueno, son alrededor de 120 empresas chinas que estarían operando en el Ecuador, pero como menciono, son 40 años de relaciones diplomáticas. No es que toda este impacto o esta importancia que China tiene para el Ecuador es reciente y se Ujú. consolida en el anterior gobierno ni en el actual. Son 40 años de relaciones diplomáticas, de relaciones comerciales, a partir de las cuales el Ecuador viene gestionando diversos proyectos. Por ejemplo, en el ámbito de la inversión, uno de los sectores más importantes de la inversión china en nuestro país está orientado, por ejemplo, al tema de infraestructura, que Ujú. es algo que el Ecuador requiere. Por otro lado, también al tema de energía y otros sectores también, como por ejemplo el sector educativo. Ujú. Siempre y cuando, obviamente, como digo, se canaliza de la mejor manera esos préstamos y esa inversión, pues esto ya depende de cómo lo efectúen y lo direccionen las autoridades estatales a cargo de ejecutar esos recursos, ¿no? Pasemos un poco de los temas relacionados al comercio, a la Sí, claro. economía, con relación ahora a los temas culturales también. Ujú. Eh, por ejemplo, hay revisaba algunas cifras, alrededor de 500 estudiantes ecuatorianos que residen en China. Eh, digamos, todavía es una cifra pequeña, ¿no? Con relación al gigante asiático y a las aspiraciones del Ecuador. Sí, bueno, seguramente no lo he estudiado, no tengo datos que sustenten esta afirmación, simplemente es una opinión, pero la cultura es un tema muy importante, a partir de los cuales es una de las estrategias por las cuales China también penetra en América Latina y se relaciona con diversos países. Por ejemplo, los institutos Confucios que están en varios países latinoamericanos es muestra de ello. En Ujú. el caso de Ecuador, tenemos una sólida relación también en temas de becas y demás. Como usted señala, no es una cifra representativa la del número de estudiantes que están en China, pero cada vez tenemos, en este caso, un mayor otorgamiento de cuanto a becas
para estudios de cuarto nivel y también para estudios de tercer nivel, ¿no? Entonces creo que tal vez el idioma podría ser uno de los limitantes que justamente hace o explica que la menor cantidad de ecuatorianos decida ir a China y más bien opta por otros destinos Ujú. para poder cursar sus estudios de educación De todas superior. maneras, es un país que resulta ser atractivo por el importante crecimiento que ha significado para China con relación a otros gigantes como Estados Unidos, la misma Sí. Unión Europea, en fin. Bueno, China es la segunda economía Ujú. global. Crece y ha venido creciendo sostenidamente desde el modelo Open Doors y las reformas de Deng Xiaoping a finales de 1970, más o menos 1978. Viene creciendo alrededor del 8, 9, inclusive hubieron años que llegó a crecer el 9.8% anual en relación a su PIB. Por lo tanto, ha tenido un crecimiento sostenido. Esta relación evidentemente cambia, por ejemplo, en el caso de América Latina, recordemos el fin del boom de los commodities en el año 2012. China es un demandante o ha sido un demandante importante de los commodities que Ujú. produce la región latinoamericana, pero también se empieza a desacelerar la economía global y esto también afecta la demanda china de commodities latinoamericanos y a nivel global. Por supuesto que lo que le ocurre a China a nivel económico va a tener un impacto directo sobre las economías de todos los países, porque conjuntamente con Estados Unidos tiene justamente el poder económico más importante a nivel global, porque son las dos economías que más crecen. Permítame, ya para finalizar este Sí. diálogo, por favor, Lorena, digamos, el alcance de la academia en este sentido para poder analizar y dimensionar lo que significa tanto en términos económicos como políticos, diplomáticos, también de carácter cultural, y, digamos, qué tan importante es la academia en este sentido para poder acercarnos en estas relaciones Ujú. multilaterales, bilaterales en el caso de China. Bueno, la academia juega un rol fundamental. Por ejemplo, nosotros dentro, y quisiera ahí justamente aprovechar el espacio, si usted me permite, ¿Cómo para no? referirme a la oferta académica del Instituto de Altos Estudios Nacionales para el año 2020. Nosotros en este momento contamos, a propósito de lo que usted menciona, con 10 maestrías y 3 especializaciones. Hemos renovado por completo nuestros programas académicos y justamente el objetivo principal es la formación y la capacitación de profesionales en diversas áreas. Por ejemplo, el Estado, la administración pública, las relaciones internacionales, la movilidad humana, perspectiva estratégica, seguridad y defensa. También tenemos justicia y derechos y economía pública y sectores estratégicos. También decirle, Eduardo, que el IAEN tiene una de las maestrías más competitivas a nivel del mercado. Nosotros en este momento tenemos ayudas y becas para los estudiantes, así que les convocamos a toda la ciudadanía a que visite nuestra página web www.yaen.edu.es y que puedan también conocer nuestra oferta académica y estaremos muy gustosos de recibirlos en nuestra casa. Lorena, quiero agradecerle muchísimo por Muchas su presencia gracias. aquí en los medios públicos del Ecuador. 7 de la mañana con 26 minutos. Hacemos una pausa brevísima y regresamos con más aquí en Primera Impresión.